Bueno, la teología es un hablar de Dios, del mensaje cristiano, bíblico y fundamentalmente del testimonio de Jesús, ¿no? Y eso sería la teología, es eso siempre, es una manera de entrar a comprender los alcances y las exigencias del mensaje cristiano. Siempre hay puntos de vista, o sea que uno los declare o no, siempre hay un mirador. Y en el caso de la teología de la liberación es el pobre, o sea, los últimos de la sociedad. En su lazo además con el mensaje cristiano, ¿no? La Biblia habla mucho de la pobreza, es un tema muy presente en los dos testamentos, en el primero y en el segundo, ¿no? Considerar que la pobreza no es únicamente, lo es ciertamente, pero no únicamente un problema social, y que no se le responde colocando en el casillero de los problemas sociales, sino que la pobreza es una cuestión humana, es una cuestión de derechos de la persona y por consiguiente es un reto a la manera de vivir el cristianismo y por lo tanto de pensarlo, claro, ¿no? La reflexión viene después de una vivencia. Eso es en lo que se insiste y claro, la pobreza, yo lo he dicho en forma tan general, pero hay que reconocer que nuestra manera de entender la pobreza ha cambiado a lo largo de la historia, o sea, el asunto es tomar tal como hoy vemos y desde allí entonces ver qué significa eso en la vivencia cristiana, en la vida cristiana. Lo que hoy día es algo que se hace constantemente en teología y en exégesis bíblica es que hicimos caso a las ciencias sociales, pero no podíamos evitarlo porque si queremos ver el desafío que representa la pobreza, bueno, hay que emplear los medios que hay para entender cómo está la pobreza hoy día, ¿no? En el mundo. Y entonces era un clásico usar solamente la filosofía, ¿no? Eso era lo clásico y sigue siendo importante. Una cosa no elimina la otra. Pero hoy día la verdad es que si uno toma la teología, las ciencias sociales están por todas partes. Porque lo que importa es una relación fe-razón. La única expresión de la razón humana no es la filosofía. También las ciencias son una expresión de la razón humana. Y eso despertó mucha curiosidad e incluso llegaban a decir a veces ese libro no es un libro de teología sino de sociología. Cosas raras, ¿no? Porque hablamos del pecado, de la gracia, de la oración. Yo nunca leí un libro de sociología que trate esos temas, ¿no? Ver en la pobreza un reto al compromiso cristiano y a la teología. Pero el otro era, y esto es permanente en las disciplinas intelectuales, ¿no? Es el quehacer teológico. ¿Qué cosa es hacer teología? ¿No? Eso es una cosa en que filosofía, así todos los filósofos comienzan por qué es la filosofía, ¿no? No que no se sepa nada, sino que son cosas tan complejas que requieren subrayar ciertos aspectos. Y entonces, ¿qué es hacer teología? Nuestra manera de responder a esa pregunta era decir, la teología es una reflexión sobre la práctica histórica y la práctica de los cristianos a la luz del mensaje de Jesús. Si no está a la luz de eso, no es teología. Puede ser una reflexión crítica, pero de otra manera y legítima, pero al decir eso, y eso marcó mucho, la parte metodológica fue siempre muy importante en teología de la liberación. Bueno, yo creo que en el caso de la universidad es un contexto muy interesante para el trabajo teológico, porque creo que toda teología debería ser, no siempre lo es, un diálogo con el pensamiento contemporáneo, ¿no? Y con las situaciones históricas. Y claro, entonces una teología aislada, ¿no?, del mundo cultural, del mundo intelectual, se empobrece. Entonces yo creo que la entrada que en la universidad de la teología, que ocurre en la Edad Media, ¿no?, siglo XII, XIII, ¿no?, fue una cosa muy importante y eso es lo que ocurre con la teología de Tomás de Aquino, ¿no?,
entré en diálogo con la filosofía de Aristóteles, que había entrado a Occidente también, ¿no? Yo creo que ese contexto universitario creo que es capital, porque si yo bien he mencionado ciencias sociales, al decir cuáles eran los problemas que ocurrieron, tendría que decir lo mismo como importancia de literatura, de ciencias también de otro estilo, y creo que la universidad da ese contexto, ¿no? Yo más bien lo que pensaría es que sea la incorporación de ciertos datos fundamentales del Evangelio. Alguna gente dirá si es teología de liberación o no, pero el pobre no es propiedad privada de la teología de la liberación. Nosotros acentuamos eso porque lo encontramos en el mensaje, ¿no? Está clarísimo en los evangelios y en general en toda la Biblia la importancia del tema de la pobreza. Visto así, yo sí creo que eso va a venir y está viniendo. Sus intervenciones van en esa línea. Alguna gente van a decir, bueno, sí, eso es teología de liberación, otros dirán, no es lo mismo, no me importa la verdad. Si eso tiene una resonancia evangélica, ahí estamos, y eso es realmente refrescar el mensaje de Jesús para nuestra época, ¿no? Bueno, yo en la Universidad Católica de Lima yo he enseñado esos cursos de teología para estudiantes de otras disciplinas. Y entonces cuando le digo que es un diálogo con eso, pues yo he tratado de practicarlo, ¿no? Me gusta mucho el cine, por ejemplo, y yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta. A la gente le parece extraño, parece que la teología no trata sino de cosas puramente religiosas. Bueno, creo que hay que estar claro que trata de cuestiones profundamente humanas.